Bien, amigos, estamos ya con Hugo Guerra, analista político. Hugo, buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Alfonso, siempre un gusto. Bueno, el presidente está diciendo muchas cosas, algunas de las cuales se explican cuando uno ve las encuestas, ¿no? O sea, tiene una desconexión absoluta con la realidad nacional. Y es realmente preocupante a estas alturas que, aun no habiendo convocado elecciones, tenemos un presidente que por momentos parece que estuviera en campaña. ¿Cuál es tu percepción de las cosas, Hugo? Bueno, escuchaba hace unos minutos el extracto de la presentación del presidente en Huancavelica y yo tengo que coincidir con el presidente en algo. Este es un gobierno absolutamente diferente a todos los demás. Y es diferente precisamente porque ha perdido la conexión el presidente y su gobierno con la realidad nacional para volverse, como lo dije en alguna columna periodística, en una personalidad monotemática. Solamente está viendo el problema que ha autogenerado su esposa, la señora Heredia, y no ve más allá. Todo lo circunscribe, todo lo vincula, y eso creo que no le hace bien ni a él en los pocos meses que le queda de gobierno y mucho menos al país, que necesita que se garantice la estabilidad en la etapa precisamente previa a las elecciones generales. ¿Da la impresión que el presidente no está gobernando, sino está más bien a la defensiva? Yo diría que está ensimismado, ni siquiera a la defensiva, porque alguien que está a la defensiva estructura mejor sus planteamientos, sus ideas, sus propuestas. En este caso simplemente vemos a un personaje hiperreactivo que confunde todos los planos. Algo que, por ejemplo, tenemos que seguir repudiando es que la señora Heredia sigue ocupando provocadoramente lugares de la administración pública que no le corresponden. Por ejemplo, ¿qué hacía dando un discurso político en la presentación del presidente en Huancavelica? En Huánuco, estaba en Huánuco. Perdón, en Huánuco. ¿Qué hacía allí? En todo caso, si ella es presidenta de su organización política, ya no me atrevo a hablar de partido porque francamente de eso, si alguna vez intentó serlo, no queda nada. Pero él dice que vive en familia, que él gobierna en familia, y lo ha dicho más antes, que él estaba con su familia y que él cree que la familia debe estar, más bien es un ejemplo lo que él hace. Es una miopía política total. Uno podría entenderlo de una dimensión doméstica. Y en el plano doméstico, claro, las familias siempre tendrán que ayudarse y socorrerse en momentos de crisis. Pero el presidente se debe a todos los peruanos, se debe al país, se debe al interés permanente de la República, incluso por encima de su familia. Y esto es algo que el presidente no entiende. Más aún, creo que está dando todos los elementos para que más adelante se le pueda procesar a él, lo mismo que la señora Heredia, por haber generado un poder paralelo al Ejecutivo, lo cual es inconstitucional, y esa usurpación de funciones que cada día se hace no solamente más evidente, sino que tiene más pruebas a través de lo que dicen los personajes políticos que han trabajado en el gabinete o cerca del gobierno, incluyendo a Verónica Mendoza. Pero algunos dicen... Se les podrá procesar porque esa es una falta, ¿no? Algunos dicen, Hugo, que, bueno, déjalo pues al presidente y a su esposa, total, ya se van, ¿no? No hagas tanto problema. Bueno, yo creo que ese es el sentimiento y el dicho de quienes no entienden el sistema democrático y el orden constitucional. En el sistema democrático y el orden constitucional, hasta el último día de su mandato, el presidente tiene todas las obligaciones y tiene todos los derechos. En este caso, está absolutamente confundido, creo que eso ya es incuestionable. Peor todavía, ha llevado a que el gabinete ministerial haga el triste papel de intentar blindar a la señora Heredia por todas las vías. Por lo tanto, quienes dicen déjalo, no entienden que la democracia se puede y se debe purgar desde adentro. La salida de Urresti del escenario de una candidatura y el ingreso de Milton Fonges, ¿qué impresión te da? ¿Tienen entonces una perspectiva mejor para adelante? De ninguna manera. Por supuesto, hay que celebrar
que en vez de tener a un personaje inefable y que francamente nos enerva a muchísimos peruanos como el señor Daniel Urresti, quien más allá de lo que pueda establecer finalmente la justicia, no tiene la capacidad ni la calidad moral, porque hasta se rió cuando le levantan una acusación sobre presunta violación. Yo no sé cuál será el final de lo que digan los jueces, pero un ser humano frente a una acusación tan grave no se mofa ni de la justicia ni de las supuestas víctimas. Por lo tanto, Fongese es cualitativamente mucho mejor, pero yo creo que ese mucho mejor es cuando uno se refiere a Fongese como un técnico, como un ministro que hizo su papel, pero como político de ninguna manera. El nacionalismo, falso nacionalismo de Humala, francamente creo que está enterrado. Pero la señora Heredia, el día que lo presenta, señala que Fongese va a ser el que va a poder administrar o explicar de mejor manera el legado de Humala. ¿Hay un legado de Humala? Como lo he leído en las redes sociales, en vez de hablar de legado tendríamos que hablar de legajo de Humala, un personaje sobre el cual hay muchos cargos que nunca han terminado de aclararse. Y creo que por la calidad pésima de este gobierno, no deberíamos hablar de legado, en todo caso no en sentido positivo, sino de una pesadísima herencia que ha contribuido a deshacer todo el esfuerzo que hicimos los peruanos como sociedad para revertir el populismo, para revertir la mala administración del Estado, para terminar con la violencia terrorista. Y cuando teníamos un país, el 2011, que pudo haber salido ya rumbo al desarrollo en una etapa superior, la mala administración de este gobierno lo ha llevado de vuelta a una recesión, a la violencia ciudadana, a la inseguridad y sobre todo a la incertidumbre de millones de jóvenes que con la crisis que estamos heredando no les va a resultar nada fácil salir adelante. Quisiera llegar a la parte final para preguntarte, ¿qué pasa con los militares? ¿Existe una serie de opiniones, algunas de personas uniformadas, y otras también de uniformados o ex-uniformados que dicen que no hay ningún problema o que sí hay problema? Entonces, Caterino dice que no, que todo corresponde a lo que la ley señala y al tránsito regular de estas, digamos, ascensos. ¿Qué piensas tú? Mira, en el análisis político y en el análisis legal, uno siempre tiene que distinguir entre dos cosas. Una es la legalidad, y en este caso se adecuaron las normas para favorecer a quienes hoy han sido ascendidos. Y otra cosa es la legitimidad. Como lo he escuchado hoy día, y lo repito porque me parece convincente, es bastante extraño que teniendo a 6 promociones y habiendo 6 vacantes, 4 de ellas correspondan a la promoción del presidente Humala, y mientras las otras se ven afectadas. Peor todavía, se está desordenando el cuadro general de las comandancias generales de las Fuerzas Armadas, porque si el comandante general que acaba de ser nombrado en el Ejército es en edad y en carrera menor que los de aviación y de marina, eso también implicará un desorden en esas dos instituciones. Por lo tanto, yo creo que sí es preocupante. No tanto porque imaginemos la posibilidad de un golpe de Estado o alguna cosa rara. Espero que no se dé, por supuesto, y estaremos vigilantes todos los peruanos. Pero lo que no es correcto es frustrar la carrera profesional de distinguidos oficiales que no han sido juzgados o tratados con la misma vara. El 12 de noviembre y el 12 de diciembre es el plazo que tiene el presidente para convocar elecciones presidenciales y parlamentarias, entre el 12 de noviembre y el 12 de diciembre. ¿Tú crees que llegaremos a esa fecha y que se producirá la convocatoria más pronto o más tarde? O en todo caso, esperemos que sea así. Yo creo que acá deberíamos seguir insistiendo desde una posición de fuerza todos aquellos que no estamos en la línea de este gobierno, porque empieza a haber dudas sobre esa convocatoria. Yo me he quedado honestamente muy preocupado cuando el señor Pedro Cateriano sale a propósito del destituido ministro de Justicia a decir que no es conveniente una crisis en víspera de la convocatoria de elecciones. ¿Qué tiene que ver un tema con otro? Nada. Nada.
Acá hay un mandato constitucional que tiene que cumplirse. Y creo que desde la oposición hay que estar muy claros en que si no se cumple con la convocatoria oportuna, todavía queda el recurso constitucional y democrático de exigir la vacancia presidencial. Este es un tema del cual se ha hablado bastante y en torno al cual no cabe asustarse ni tener particular temor. Por el contrario, este es un tema que si llega a meritarse, estaremos todos los demócratas unidos independientemente de las posiciones ideológicas y partidarias, porque si hay algo que debemos tener convicción, es que nada ni nadie, y mucho menos el señor Humala, van a frustrar el proceso democrático en nuestro país. Muy bien. Hugo, muchas gracias por tu presencia esta noche. Gracias a ti, amigos, vamos a una pausa y regresamos con Marta Chávez, que ya está en los estudios de nuestro programa. Permiso.